jueves de Espacio Varón. Le hemos dado la bienvenida en estos días a Luisito Guadano, allí en Wilde, también a Luisito Condorí en La Plata, que son fieles oyentes de estas emisiones. Hoy terminamos el Evangelio de Juan. Parece increíble, ¿no? Hoy terminamos el Evangelio de Juan. Nos ha acompañado durante más de 10 meses y estamos muy contentos y muy gozosos de haberlo estudiado. ¿Saben cómo titulé el mensaje de hoy? El día después. La palabra de Dios nos enseñaba en estos días, el jueves pasado, que Pedro lloró, que Pedro se arrepintió, que Pedro le prometió al Señor. Hoy vamos a ver el amor en acción, porque mejor que prometer es cumplir. El Señor, decíamos el jueves pasado, lo había confirmado en el apostolado, le había confiado su rebaño y nosotros ahora vamos a ver si realmente Pedro cumplió con su vocación, cumplió con su apostolado, cumplió con su rol, cumplió con aquello que había prometido, amar al Señor. El libro de Hechos, al cual vamos a abordar en extensión en esta noche, por favor les pido, busquen el libro de Hechos. Es increíble, ¿no? Vamos a hablar del último capítulo de Juan, pero necesitamos abocarnos a la tarea de leer Hechos. ¿Por qué? Porque Hechos es el testamento, el testigo fiel de lo que hizo Pedro con su promesa. Miren, los hombres estamos muy acostumbrados a decir te amo. En el mundo lo vemos permanentemente. Te amo y a los 10 días soy infiel. Te amo, me comprometo y al año me separo. Qué increíble, ¿no? Vamos a ver si Pedro realmente cumplió con la palabra comprometida. En la primera parte lo vamos a ver como apóstol. Todos ustedes saben lo que es un apóstol, ¿eh? Un hombre elegido por Dios que estuvo al lado del Señor, que aprendió del Señor, que vivió, que experimentó y que también le siguió y cumplió su mandato. Un apóstol elegido por Dios. No cualquiera puede ser apóstol. Hoy en día vemos la palabra apóstol ordinarizada, ¿no es cierto?, en algunos lugares, autoproclamándose con esta característica cuando solamente los apóstoles fueron 13. Los 2 elegidos por Dios y Pablo, que él mismo se llamaba un hijo abortivo. Vamos a ver si Pedro cumplió su función de apóstol. Miren, lo primero que van a ver en la placa es Hechos capítulo 1, versículo 15 y también versículo 21. Pedro toma la palabra. El Señor había ascendido y él les dice: señores, se ha cumplido la profecía relacionada con el hijo de perdición, con Judas el traidor. Es necesario que se restablezca el número elegido por el Señor Jesús en la tierra. Para que se complete el número, Pedro propone nombrar a alguien, y dice la Biblia, que haya estado con Jesús, que haya vivido con Jesús, que haya escuchado la voz de Jesús. Y así eligen a un tal Matías, que viene a ser el 12º apóstol y viene a completar el número que se había reducido por el acto fallido de Judas al traicionar al Señor. En segundo lugar, una característica del apóstol. Vamos a leer en Hechos capítulo 3, los versículos 6, 7 y 10. Ahí vemos a Pedro y a Juan en el templo sanando a un cojo. Nos cuenta la Biblia que tenía 40 años. Este hombre estaba en esta situación de incapacidad física durante 40 años. Y el versículo
que vamos a leer, que ustedes van a leer el 10, dice que este milagro llenó de asombro y de espanto, porque muchos se acordaron de Jesús. Claro, los apóstoles tenían la virtud delegada de hacer milagros. Y una de las cosas que hicieron, Pedro en particular, le dijo: no tengo ni plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Y en el nombre del Señor Jesús, siempre en el nombre del Señor Jesús, aquel hombre discapacitado se puso de pie. Y fue notorio en toda Jerusalén. Un milagro. El Señor se fue, ascendió, pero quedaron los suyos, quedaron los apóstoles que tenían la virtud y la capacidad de hacer milagros. Otra de las razones por las cuales podemos afirmar que Pedro cumplió con esta vocación a la cual había sido llamado de ser apóstol, la encontramos en Hechos 5, 3 y 9. Y acá me tengo que detener. Voy a hablarles un poquitito del discernimiento espiritual. Jesús le había delegado esa capacidad a Pedro, a los apóstoles, pero en particular a Pedro. No sé si ustedes se acuerdan lo que él les dijo en Mateo, capítulo 16, versículo 19. Pedro tenía la capacidad de discernir, de descifrar, de penetrar en los corazones y en las mentes. Miren, yo se los voy a dejar, a aquellos que les gusta estudiar la Biblia, las 11 veces que el Señor cuenta cómo discernió la mente y el corazón de los hombres. En encuentros con fariseos, con escribas, el Señor les leía la mente. Se anticipaba porque les leía el corazón. Bueno, esta capacidad fue delegada, entre otros, a Pedro. Resulta que aparece un matrimonio, ustedes lo van a leer, con una ofrenda. Y Pedro, que no había visto ni se había enterado en cuánto le habían vendido y qué le habían prometido al Señor, le leyó la mente y le dijo: ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? ¿Por qué le ocultan? Si nadie les pidió nada, ustedes podrían haber ofrendado la mitad de la heredad. E inmediatamente el hombre primero y después la mujer caen muertos. Esto me habla a ciencia cierta de que él pudo descubrir una mentira oculta, de que él se pudo dar cuenta, descifrando la mente y el corazón de aquel matrimonio que había querido ocultarle cosas a Dios. Hay otro versículo que me gustaría que también leas, en Hechos 8, del 20 al 22. Allí está Felipe predicando y hay un tal Simón que se acerca y manifiesta recibir a Cristo. Era un mago, vivía del ocultismo. Y estaba en comunión, estaba permanentemente con Felipe, pero de repente los apóstoles se dan cuenta que en aquel lugar de Samaria la gente recibía a Cristo, pero no recibía el Espíritu Santo. Y como hacemos siempre en la clase, no estaban, me falta Isaías para dar el golpecito, no estaban sellados, y van los apóstoles, en particular Pedro, a impartir, a soplar a través de la oración el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios entraba en los corazones de aquellos que verdaderamente habían recibido genuinamente al Señor. Pero Simón, el mago, no. Entonces lo mira a los apóstoles y les ofrece plata para que les puedan dar el Espíritu Santo. Y ahí Pedro, una vez más, con discernimiento espiritual, se da cuenta que este hombre era un embaucador, que nunca había confesado sus pecados ni se había arrepentido, y que lo único que le interesa era hacer un negocio, tener poder para seguir engañando a la gente. Y el mismo Pedro le dice: ruega para que no te quedes seco, no te mueras en este mismo acto. Una virtud apostólica, discernir, darse cuenta anticipadamente de aquello que iba a ocurrir. En Hechos 8, del 14 al 17,
ocurre algo maravilloso. Pedro fue el vehículo, el portador del Espíritu Santo de Dios. Ustedes saben que en Hechos 2, en Jerusalén, muchas personas recibieron en Pentecostés el Espíritu Santo de Dios, pero hubo otras regiones donde esto no sucedió. ¿Qué hacía Pedro? ¿Qué hacían los discípulos? Oraban para imponerle las manos, oraban para que aquellos que habían creído en Samaria, por ejemplo, reciban el Espíritu Santo, porque sin el sello del Espíritu Santo no hay seguridad de la vida eterna. Esto mismo ocurrió en Cesarea, con un hombre llamado Cornelio. Ustedes lo van a leer en Hechos, capítulo 10, versículos 1, 44 y 45. El Espíritu Santo de Dios vino sobre los gentiles. ¡Qué maravilloso! Y allí en Cesarea, muchos de ellos creyeron en Cristo y fueron sellados con el Espíritu Santo, lo que asegura la vida eterna. ¿Cumplió Pedro con esta encomendación del Señor Jesús de ser apóstol? El Señor lo confirmó como apóstol en el mismo momento en que le dijo si lo amaba. ¿Habrá cumplido? Sí, efectivamente Pedro cumplió. Pero también en el libro de Hechos encontramos una segunda fase de esa vocación. El Pedro líder, el Pedro evangelista, el Pedro misionero. Miren, es hermoso leer el libro de Hechos, Hechos capítulo 2, 14, 22 y 41. Estaban los 12. Pablo todavía no se había entregado a Cristo, los 12, con Matías incluido. Dice que Pedro se pone de pie y los 11 respaldándolo detrás de él. Y le habla al pueblo judío, a los habitantes de Jerusalén. ¿Y saben una cosa? De ese primer mensaje evangelístico, que algunos llaman discurso, fueron salvados 3.000 personas. 3.000 personas. El Pedro evangelista, el pescador de hombres, como le había dicho Jesús que lo iba a transformar, estaba cumpliendo con su misión. Es la forma que Pedro tenía de demostrar que amaba sinceramente al Señor, cumpliendo con aquella prerrogativa que le había dado. Vamos a Hechos 3, otro discurso de Pedro, 12, Hechos 3, 12 y 4, versículos 4 y versículo 33. La segunda prédica, en el medio de circunstancias difíciles. Los querían encarcelar, perseguir. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 4 que ese día, a pesar de todas las circunstancias, 5.000 personas fueron añadidas, creyeron en Cristo como su Salvador. ¿Qué tal? En el día después, ¿Pedro habrá cumplido su misión como líder, como evangelista o como misionero? Miren, vamos a Hechos capítulo 5, aparece en la placa, versículos 28, 29, 41 y 42. ¿Saben lo que nos dice este capítulo y estos versículos? Que los apóstoles llenaron toda Jerusalén con el evangelio. Y aunque fueron azotados, miren qué maravilloso, léelo en tu Biblia, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre con mayúscula, fíjate, subrayalo, nombre con mayúscula, el nombre de Jesús, y no cesaban de predicar a Jesucristo. En cuarto lugar, vamos a Hechos, capítulo 8, versículos 14. Capítulo 9, versículos 32, 35 y 36. Y mientras yo te explico, vos vas leyendo las placas o leyendo en tu Biblia. Pedro no era solamente líder de la iglesia en Jerusalén. Pedro visitaba a todos. Fíjate allí en el capítulo 9, Samaria, Lida, Sarón, Jope, Cesarea. Y así dice la Biblia, Pedro visitaba a todos, era un misionero, no se quedó solamente en Jerusalén, fue presuroso a Cesarea,
a ver a Cornelio, fue a Samaria a infundir el Espíritu Santo, pero también fue a Lida, Sarón, Jope, Cesarea. Un misionero que cumplió con la prerrogativa de Jesús. Hechos 2, 14 y 11, 18. Miren lo que dice Pedro. Varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén. Pedro llevó el evangelio a los judíos. Pero dice la Biblia en el Hechos 11, 18, también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, y se cumple allí lo establecido por Jesús. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué? Para abrir las puertas a los judíos y también a los gentiles, todos con el evangelio de Cristo. Y por último, en este punto de Pedro como líder, evangelista y misionero, Hechos 15, la última aparición de Pedro, versículos 7, 8 y 9. ¿Y saben lo que dice Pedro ahí en el concilio de Jerusalén? Al lado de Jacobo, el patriarca, al lado de Pablo, al lado de Silas. No hay ninguna diferencia entre judíos y gentiles, porque Dios no hizo diferencias. Lo único que hizo Dios fue purificar por fe sus corazones. En último lugar, queremos ver en el día después si Pedro cumplió con su palabra, porque prometer amor incondicional a veces es fácil. Decimos es de pico, de la boca para afuera. Pero dice la palabra de Dios que Pedro también cumplió con su rol pastoral. Miren lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 42. Que Pedro y los apóstoles enseñaban la palabra, promovían la comunión y alentaban a la oración. Esa es la actitud de un pastor. Esa es la actitud. Tiene que enseñar la palabra, promover la oración y tratar de juntar a los hermanos, alentar a la comunión hermanable los unos con los otros. Pero también lo vemos a Pedro como pastor en Hechos 6, versículo 2. Se había planteado un tema con las viudas griegas. No eran asistidas correctamente en la distribución de los alimentos. Miren la lucidez de un hombre como Pedro y de los apóstoles. Ellos no querían dejar de enseñar la palabra porque era lo esencial. Entonces él se encarga, delegando la función de atender a las desatendidas. Se preocupó de alimentarlas. El pastor no solamente mira por el alimento espiritual de las almas. Me gusta mucho todo este rol que está tomando la iglesia de cumplir con la B de bendecir en el tema práctico. Una olla popular, una caja con alimentos, una asistencia individual, una ofrenda, una ayuda. Qué lindo, ¿eh? Los pastores no pueden mirar para otro lado, hacerse los distraídos. Pedro no se hizo el distraído, se preocupó de impartir justicia, de armar un equipo de trabajo, de delegar, y cumplió fielmente con Hechos capítulo 20, versículo 28. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahí Pablo es el que habla. Mirad por todo el rebaño, apacentad la iglesia del Señor, la que Jesús había ganado por su propia sangre. Cuando el Señor le dijo, Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas, se estaba refiriendo exactamente a esto. Jesús había dado su sangre, había puesto su cuerpo en la cruz, pero necesitaba de personas como Pedro, comprometidas, consagradas, que se ocupen de su rebaño. Es importantísimo que en algún momento leamos la primera y la segunda carta de Pedro. En sus cartas pastorales, Pedro con toda autoridad puede aconsejar, como lo hace en el capítulo 5, versículo 2 del libro de Primera Pedro. ¿Qué dice? Yo anciano, yo pastor, les recomiendo, les aconsejo, apacienten la grey, el rebaño, las ovejas, que está entre vosotros cuidando de ellas y siendo ejemplo. ¿Cumplió Pedro con lo que le había propuesto el Señor? Sí, acabadamente. Ahora te invito a que para despedirnos del libro de Juan me acompañes al capítulo 21,
versículos 18 y 19. Estos son los dos versículos finales que dejamos exprofeso el jueves pasado, antes de que el jueves que viene arranquemos con el libro de Primera Juan, del mismo autor. Cuando el Señor habla con Pedro, ya no era un jovencito. La Biblia nos dice que era adulto, que estaba casado. Fíjate, ahí lo dice Mateo 8:14. Pero muy rápidamente vendría la vejez para él, que lo pondría en la dependencia de otro. Para Pedro, que era una persona activa, impulsiva, esto era todo un desafío, ¿no? Poder realmente convivir con alguien que lo esté agarrando, sosteniendo. Pero este obstáculo no era nada comparado con lo que la historia de su vida le iba a deparar. El mismo Señor le está anticipando que sería reducido a extender sus manos y a entregarse pasivamente a ese otro que lo ceñiría, ahí la palabra significa lo ataría, y lo llevaría por la fuerza a donde él no quería ir, es decir, a la muerte. Pedro probaría a Jesús, que realmente lo amaba, aún sacrificando su vida. El propio Juan, al escribir su evangelio, que lo hizo más o menos en el año 85 a 95 después de Cristo, ya había tomado conocimiento de qué manera había muerto Pedro, que había muerto más o menos en el 64 a 67 después de Cristo. Por eso lo describe como lo describe en el versículo 19. Fíjate el versículo 19. ¿Qué significa la frase para terminar? ¿Con qué muerte había de glorificar a Dios? Juan 12:33, que lo vas a ver en la placa, y Juan 18:32 son dos frases relacionadas con Jesús que son idénticas a lo que el propio Juan dice de Pedro. Indudablemente, esto se asocia con la crucifixión que sufriría Pedro. Las manos extendidas en la cruz. Pedro, dicen los historiadores, que murió cabeza abajo con sus manos extendidas. De ahí la palabra extenderán tu mano. ¿Cómo fue el día después de Pedro? Lo amó hasta la muerte. ¿Cómo será mi día después? ¿Cómo es mi día después? Le prometí al Señor, te amo, y lo voy a cumplir. Voy a dejar de amarlo. Le voy a fallar. Voy a volver a traicionarlo como alguna vez lo hice. O me voy a aferrar a este compromiso de decirle, Señor, hasta el fin contigo. Hasta el fin cumpliendo mi promesa. Hasta el fin demostrando que realmente te amo de verdad. Que Dios te bendiga.